Hola fanáticos del terror y del misterio, hoy les tengo tres casos de la vida real bastante perturbadores relacionados con hacer autostop, esta práctica en la que si necesitas llegar de un lugar a otro y no tienes auto, simplemente paras la mano en el camino y que un desconocido te subes y esa persona te acerca a donde tú vas, a tu destino. De por sí la práctica así solita ya suena bastante peligrosa, así que hoy les traigo tres casos que van a reafirmar ese pensamiento. Este video puede que se haga un poquito largo porque son tres casos bastante complejos, así que pónganse cómodos, prepárense algo de comer, algo de tomar y bueno, sin más preámbulo, aquí comenzamos. Bueno, el primer caso es uno que conocemos como el asesino de mochileros, así que creo que eso ya les dice bastante de qué es lo que estaba sucediendo. Desde finales de 1989 y hasta abril de 1992 empezaron a ocurrir unas extrañas desapariciones de jóvenes mochileros en la zona del bosque estatal Belanglo en Australia. Las primeras desapariciones fueron Deborah Everest y James Gibson, de 19 años, que desaparecieron en extrañas circunstancias el 30 de diciembre. Se dirigían hacia Albury, cerca de la frontera de Nueva Gales del Sur y Victoria, donde habían quedado en encontrarse con unos amigos. Sin embargo, ellos nunca llegaron. La siguiente en la lista de desaparecidos es Simon Schmidl, de 21 años, que el 20 de enero de 1991 se dirigía de Sydney a Melbourne, donde debía encontrarse en el aeropuerto con su madre. Así como los anteriores, ella jamás llegó. Siento si pronuncio mal los nombres o los apellidos, esto sucede en Australia, son diferentes pronunciaciones. Lo mismo ocurrió con Gabor Nagober, de 21 años, y Anja Habship, de 20, que salieron de Sydney el 26 de diciembre de 1991. La pareja iba a realizar un viaje de 4.000 kilómetros a Darwin, pero se les perdió la pista tras permanecer en un albergue en la zona de King Cross. En esa misma zona y en abril de 1992, Caroline Clark, de 21 años, y John Walters, de 22, se encontraban haciendo autostop para llegar hasta la ciudad de Mildura y proseguir rumbo a Tasmania. Nunca más se supo de ellas. Gracias al empeño de los familiares que alertaron a los medios de comunicación, se empezó a sugerir que todos estos casos estaban relacionados, sin embargo la policía no encontraba mayor evidencia. Todo esto cambió en septiembre. En este mes, dos excursionistas estaban rondando la zona cuando sintieron un fuerte y horrible hedor proveniente del barranco. Ellos pensaban que se trataba de un animal muerto, pero se sorprendieron bastante cuando lo que encontraron fueron restos humanos. Aterrorizados vieron lo que parecía ser un codo y la zona de atrás de un cuerpo humano. Era septiembre de 1992 y encontraron a las primeras víctimas del que después apodaron el asesino de mochileros. Estas eran Caroline y Joanne. Estas jóvenes habían sido brutalmente violadas y asesinadas. La primera recibió 21 puñaladas en la espalda y 14 en el pecho. La segunda, 10 disparos en la cabeza y una cuchillada en el corazón. A partir de entonces encontraron los cuerpos de otros 5 desaparecidos casi que en las mismas circunstancias. Todos habían sido asesinados con gran sadismo y perversidad, atados y amortazados, torturados, violados, disparados o apuñalados y degollados. Una vez que fueron ejecutados, fueron abandonados en el bosque. Además, todos presentaban la misma lesión en la parte superior de la espalda que los dejaba completamente indefensos. Era un corte en la médula espinal. Así se inició la investigación ya no de la desaparición de mochileros, sino del asesinato de estos, y buscaban al que ellos llamaban el asesino de mochileros. Con la investigación se empezó a cerrar, la cantidad de sospechosos cada vez tenían menos, pero fue la declaración de Paul Onions la que dio con el punto definitivo y pudieron encontrar al culpable. El británico Paul Onions, también un joven que estaba haciendo autostop en la carretera, estuvo a punto de terminar como los otros jóvenes bajo tierra abandonado en el bosque. Onions estaba haciendo autostop en Canberra cuando paró un hombre con bigote que se hacía llamar Bill. Él se subió y al
principio todo bien, todo normal, pero luego empezó a tener señales de alerta cuando este hombre empezó a hacerle preguntas bastante extrañas. Le preguntó que si alguien más sabía a dónde se dirigía y por dónde, que si alguien lo estaba esperando en su destino y que si él tenía entrenamiento militar. Con todas estas preguntas, Onions obviamente ya estaba bastante preocupado, algo no estaba yendo bien. Y entonces este tal Bill detuvo el auto con la excusa de que tenía que sacar algo del maletero. En realidad lo que hizo fue sacar un arma y apuntarle a Onions diciendo que eso era un robo. Onions se defendió como pudo y salió corriendo mientras el hombre disparaba detrás de él. Logró encontrar a alguien más que lo llevara rápidamente y fueron a la estación de policía. Con todos los datos que trajo Onions, la policía pudo hacer un retrato hablado y posteriormente mostrarle a él unas fotos de los que ya tenían como sospechosos, donde él pudo reconocer a Bill. El tal Bill, o también llamado asesino de los mochileros, en realidad Ivan Milat. Ivan Robert Marco Milat nació el 27 de diciembre de 1945 en Guildford, Nueva Gales del Sur, Australia, en una familia bastante numerosa. Eran 14 hermanos y él era el hermano número 5. Su padre era un inmigrante croata que abrió una plantación de tomates en la que sus hijos le ayudaban. Era un señor de un carácter bastante fuerte, bastante difícil, que le encantaba mucho la caza y que gobernaba con puño de hierro a sus hijos. Ivan Milat acudió a la escuela local Patrician Brothers, donde en realidad era un niño bastante prodigio, destacaba en matemáticas y en artes, era un buen niño, incluso fue monaguillo en la iglesia. Sin embargo, cuando empezó a crecer, se empezó a volver rebelde, contestaba, salía, hacía cosas y más o menos a sus 17 años empezó a robar, a entrar a casas y saquear cosas. Por eso estuvo en bastantes instituciones para jóvenes donde supuestamente salía reformado. Sin embargo, sus delitos solo fueron creciendo hasta el punto que llegó a cometer una violación. En 1970 fue juzgado por agredir sexualmente a una joven de 18 años. Sin embargo, lo soltaron por falta de evidencia, como raro. Es de hecho por esta vez que fue juzgado que la policía tenía en sus informes una fotografía de Milad con la que posteriormente Onions lo identificó. Iván, al igual que su padre, estaba muy metido en esto de la caza y podía ser una persona un poco violenta, pero nadie pensaba que realmente llegaría a ser un asesino. A mediados de 1985 se casa con Karen, cuyo matrimonio no dura mucho, ya que Iván trabajaba como en construcción y como camionero, así que casi no se ven. Y dicen que de hecho el divorcio de su pareja fue lo que llevó a él a empezar a cometer estos asesinatos, ya que solo 6 meses después de firmar el divorcio, él empieza a salir de cacería humana. Ya con toda la información que habían tenido y con la identificación de Onions, el 22 de mayo de 1994 se desplegó un dispositivo policial con más de 50 policías que rodearon la casa de Iván y que realmente lo atraparon cuando aún estaba en cama con su novia. Durante el registro de la vivienda encontraron armas de fuego, también un silenciador que pues fue utilizado en los asesinatos, una espada empleada en las decapitaciones, tiendas de campaña, sacos de dormir, botella de agua, y se encontró una cámara de fotos Olympus que aún tenía algunas fotos de las víctimas. Se encontró también un mapa del bosque estatal de Ben Langlo, monedas extranjeras y una fotografía de su novia, Shalinder, que llevaba el mismo top verde y blanco que portaba Caroline Clark en Australia antes de su desaparición. Después de todo lo que encontraron y por cómo estaban los cadáveres, se cree que Milad usaba los cráneos de sus víctimas para practicar tiro. Tras su detención, Iván Milad fue acusado de 7 asesinatos y el asalto de Paul Onions y llegó a juicios en marzo de 1996. Sin embargo, Iván nunca aceptó los cargos y siempre se declaró inocente. Sin embargo, habían demasiadas pruebas y el 27 de julio el jurado encontró a Iván Milad culpable y fue sentenciado a 7 cadenas perpetuas. Durante su estancia entre rejas, Iván Milad trató de quitarse su vida varias veces,
e incluso amenazaba todo el tiempo con tratar de escaparse e incluso hizo huelgas de hambre. Hubo 6 desaparecidos que realmente nunca encontraron y del cual él nunca dio información. Sin embargo, se hablaba de que realmente habían sido unos 37 los asesinatos cometidos por este. Realmente nunca se supo porque Ivan Milad falleció el 26 de octubre del 2019 a sus 74 años por un cáncer. Bueno, y con esto concluimos el primer caso con el asesino de mochileros, que realmente es bastante horrible pensar que los amarraba, los torturaba, los violaba y luego simplemente practicaba tiro con sus cadáveres para luego dejarlos abandonados en el bosque. Es realmente horrible y no tengo ganas de hacer autostop realmente. Y sé que hay muchas personas que dicen, ok, pero es que era un man solo, extraño, no te debes meter con ese tipo de personas cuando estás haciendo autostop. Hay maneras de hacer autostop de la que puedes ir de una manera segura. Y eso es realmente lo que pensaba la víctima de nuestro siguiente caso. Si sabes con quién te metes, si sabes a qué carro meterte, puedes hacerlo de una manera segura, no te metas nunca con un hombre que va solo. Así que ella entró en realidad al carro de una familia. Pero parece que ni siquiera eso es suficiente para estar seguros haciendo autostop. Colleen Stan tenía solo 20 años cuando un 19 de mayo de 1977 decide salir sola a la carretera a hacer autostop desde Oregon hasta el norte de California para llegar al cumpleaños de una amiga de ella. Se paró en la carretera en medio del sol y, como todos conocemos, empezó a hacer la seña de siempre con el pulgar arriba. Como les dije antes, la pararon varios hombres, pero ella no se metía en un carro con un hombre solo. Hasta que de pronto vi una familia, era un hombre, una mujer y tenían un bebé. Esto le inspiró confianza, así que ella decidió viajar con esta familia. No pensó que sería lo peor que podría pasarle en su vida. Sin embargo, Colleen se sintió nerviosa y sentía que había algo extraño con esa familia casi desde el momento en que entró el auto. El hombre como que todo el tiempo la volteaba a mirar de una manera extraña. Pararon un momento a un baño y ella pensó en separarse de la familia, pero dijo como no, solo son ideas mías, no han hecho nada raro, y volvió a subir al carro con ellos. De vuelta en el auto, la familia, que eran Cameron y Janice Hooker, empezaron a hablar de unas cuevas de hielo que estaban en el camino y que ellos querían ir a ver. Ella aceptó ir a ver estas cuevas de hielo antes de volver a retomar el camino hacia el norte. El auto entonces se alejó y se empezó a meter en trocha, le decimos nosotros en Colombia, que es como un camino que es de solo tierra. Y pues ahí Colleen de inmediatamente se arrepintió de su decisión, pero ya era muy tarde. El auto se paró, el hombre dio vuelta y le puso un cuchillo en la garganta. Colleen no tuvo más remedio que quedarse quieta mientras la mujer ponía un bebé al lado y le ponía una caja con algunos agujeros a los lados encima de manera que ya no podía ni hablar ni podía ver nada. Con esa pesada caja en los hombros con la que apenas sí se podían escuchar sus sollozos, ellos continuaron conduciendo, llevándola a un lugar completamente desconocido. Colleen en realidad no fue la primera mujer que los Hooker secuestraron. Cameron, quien trabajaba en un aserradero, tenía una adicción por el sadomasoquismo, lo cual lo impulsaba a infligirle daño a su esposa Janice mientras mantenían relaciones sexuales. Janice sufrió perversidades inimaginables para satisfacer a su marido, quien constantemente la inmovilizaba y la golpeaba. No obstante, cuando dio a luz a su hijo, pudo convencer a Cameron de que ya no podía seguir siendo como esta esclava sexual y en estos juegos perversos, y acordó con él que secuestrarían a una chica joven para que cumpliera ese rol. Ellos aprovecharon entonces el bebé y ese aspecto que tenían de una familia inofensiva para salir a las calles en su auto y encontrar a una chica de la que pudieran hacer uso. Sin embargo, Colleen no fue la primera chica que ellos secuestraron. Ya en el pasado habían encontrado una chica que se llamaba Mary Spanky, una joven modelo de ojos azules y cabello castaño, a quien Cameron torturó y violó por horas. Sin embargo, ella seguía gritando y gritando. Se dice que primero le cortó la lengua,
o algo así, pero la chica la verdad todo el tiempo estuvo luchando hasta que Cameron simplemente decidió dispararle en la cabeza, sacarla al camino y buscar una un poco más sumisa. Colin dice que ella no luchó y no empezó a hacer lo mismo porque precisamente la mujer le advirtió que si lo hacía que Cameron la iba a asesinar, que ya lo había hecho antes. Así que ella trató de mantenerse calmada ante la situación. Nada más llegar a la casa, Colin le quitó por unos momentos la caja de la cabeza donde ella pudo ver a sus captores que la verdad no mostraban ningún indicio de humanidad. Cameron se la llevó a otra habitación y la colgó como en una baranda, las manos. Ahí ella quedó suspendida mientras la pareja empezó a tener relaciones sexuales, mientras ella suplicaba que la liberaran, pero ellos aparentemente eso simplemente los excitaba, tuvieron relaciones mientras ella estaba ahí colgada. Sin embargo, creo que le extrañaría algo así porque ya no era después con Janice con quien se iba a meter, sino con ella. Cameron empezó a usarla de esclava sexual, la torturaba, la violaba casi que todos los días mientras la mantenía secuestrada en la casa. Cameron le daba latigazos y la golpeaba con los objetos que él pudiera encontrar. Colin se desmayaba en ocasiones, pero la mantenían ahí colgada y luego ya simplemente cuando se despertaba continuaba. Tras días de esta tortura ya la bajaron de donde la tenían como colgada y la metieron en una caja que era una especie de ataúd con tal vez algunos agujeros para que pudiera respirar, y esa caja simplemente la metieron debajo de la cama donde ellos dormían, donde ellos aún mantenían relaciones sexuales, solo que no tan agresivas, por decirlo así. Por años Cameron la sacaba, la usaba, jugaba con ella, hacía todo lo que quería, la volvió a meter en el ataúd y la metían debajo de la cama, era un juguete para él. Con el tiempo Cameron empezó a utilizar otros implementos para torturarla, empezó a usar mecanismos de madera que le hacían sufrir, la empezó a electrocutar, a golpear más. Simplemente con ella se desquitaba y hacía lo que quisiera. Colin llegó a bajar 10 kilos tras estas torturas. Ella se mantenía un poco sumisa por el miedo de que la asesinaran, y dice que simplemente sobrevivía porque se desligaba de su cuerpo, simplemente su mente se iba a otra parte, volvía como con su familia en su mente, tenía como las esperanzas de alguna vez salir de allí. Ellos la obligaron a firmar un contrato de esclavitud, así que estaba obligada a llamar maestro a Cameron y señora a Janice, y tenía que hacer una referencia antes de hablarles y llevar un collar en su cuello simulando ser una mascota. Después del primer año, Colin ya había perdido más de 15 kilos y seguía recluida casi todo el día en la caja de madera debajo de la cama donde tenía que hacer sus necesidades, o sea, no es que pudiera salir al baño, cosas por el estilo. Aquí también entra un poder psicológico que tenían ellos con ella, de manera en que la tenían dominada, porque empezaron a decirle sobre la compañía. Cameron hizo creer a Colin que una organización secreta llamada La Compañía los estaba vigilando y que sus miembros no dudarían en matarla a ella y a su familia si decidía escapar. Prácticamente ellos decían que Cameron trabajaba para una compañía terrible que se encargaba como del trato de personas, que la mandarían a lugares peores y que él era como el normal que podía tener, y realmente que si ella escapaba o hacía algo malo, que si ellos veían que ella se salía de las manos de Cameron, entonces iban a ir como por su familia. Así que ella trataba de mantenerse bien, pensando que igual ellos tenían ya a su familia fichada o cosas por el estilo. Más o menos un año después de que Colin llega a la casa, la familia tiene un segundo bebé. Ella, como les digo, siempre se ha mantenido como muy sumisa y muy juiciosa, entonces ellos empiezan a recompensarla por haber estado tan bien y la dejan cuidar a sus hijos. Obviamente se tiene que mantener en la casa, pero ya no tiene que estar todo el tiempo metida en la caja como el primero o dos primeros años que estuvo en esa casa. Como Cameron y Janice se dieron cuenta que realmente la tenían ya muy bien dominada, que ella no iba a intentar escapar, no iba a decir nada ni nada, cada vez le daban más libertades, le permitieron ejercitarse para recuperar como su salud física, comer, la dejaban salir al jardín a regar las plantas, y pues ella la verdad se mantenía súper juiciosa con el temor de que cualquier cosa que hiciera
iba a volver a la caja y a estas torturas horribles. Eso no significa que las torturas y el juego sexual que tenía Cameron hubiera parado, simplemente que ahora ya puede estar como por la casa y no todo el tiempo guardada en una caja cuando él no la quisiera usar. Más o menos 4 años después de su secuestro, Cameron acepta que Colleen visite a sus padres, pero solo con la condición de que él vaya y pretendan ser una pareja, solo como para que sus padres no sigan preocupados, porque obviamente por todos estos años la habían estado buscando, considerándola desaparecida. Así que ellos van, la visitan, ellos conocen a Cameron como la pareja de ella. Ella todo el tiempo actúa como si nada, como si fuera su pareja, que ella realmente solo fue a buscar una mejor vida en Oregon y que no había pasado nada malo. Y sus padres le creyeron que todo estaba bien. Tuvieron una visita con esos de Colleen y Cameron y luego simplemente se despidieron de ellos, donde Colleen volvió a esa casa de torturas. Creo que esto hubiera podido durar casi que para siempre por cómo la tenían a ella sometida psicológicamente, pero Cameron cometió un error. Al verla de hecho tan sumisa y comportándose tan bien, le dijo a su esposa Janice que él quería ahora tener 2 esposas. No sería ella su esposa y la otra su esclava sexual, sino que ambas serían sus esposas. Y esto a Janice no le gustó. Al ver que su familia estaba un poco destruida, decidió contarle la verdad a Colleen y le dijo que la compañía no existía, que ella había sido víctima de los maltratos de Cameron antes y que realmente todo esto era mentira. A raíz de estas dudas, Colleen recuperó la fuerza y su mente y escapó por fin de ese lugar. Ella en realidad aún le temía tanto a Cameron que ella lo llamó, le dijo que se iba, volvió a casa con sus padres, pero al momento ni siquiera lo denunció, ella simplemente se fue. Fue Janice quien, al pensar que su relación estaba irremediablemente rota con Cameron, lo inculpa por el asesinato de la primera chica. Y les cuenta obviamente todo lo que este le hizo a Colleen. Ahí es cuando buscan a Colleen y ella da su testimonio de todo lo que pasó por estos 7 años, las torturas, el dolor, todo lo que le hicieron. Janice, que si me lo preguntan a mí, igual tiene algo de culpa, sé que era una víctima de él, pero también ella hizo este trato y fue a buscar a las chicas que iban a ser esclavas sexuales de él, que era una cómplice, digámoslo así. Ella hizo un trato y como que consiguió un perdón por parte de la policía por darles toda la información de Cameron, así que solo él fue a juicio, donde fue encontrado culpable y sentenciado a 104 años de prisión. Bueno, y finalizamos estos 3 casos perturbadores y horribles con otro caso también horrible, que es un caso conocido como los asesinos de la caja de herramientas, lo cual ya les da una idea de lo que se viene. Lawrence Sigmund Whittaker nació el 27 de septiembre de 1940 en Pittsburgh, Pensilvania, pero fue abandonado por su madre biológica y adoptado por el matrimonio Whittaker poco tiempo después. Desde pequeño él fue muy rebelde, se negaba a ir al colegio, desobedecía a sus padres y empezó a cometer algunos hurtos en las tiendas del barrio. Las cosas escalaron rápidamente cuando un día roba un vehículo, atropella a un peatón y se da a la fuga. En ese momento él tenía 17 años, fue capturado y enviado a un centro de menores para su reinserción. El psiquiatra allí detectó que él tenía una personalidad hostil y manipuladora. 2 años después, y ya en libertad, el joven continúa su carrera delictiva, entra y sale varias veces de la cárcel y ya ahí se le declara con un trastorno psicótico y de paranoia. De hecho, los psicólogos que lo entrevistaron dijeron que tenían reticencia a reconocer la responsabilidad de sus acciones, que no vivía conectado a la realidad y que padecía de estados emocionales inestables que le impedían socializar. Nada, sin embargo, lo señalaba como un psicópata. De ahí que siguiera como entrando y saliendo de prisión. Todo cambió en 1974 cuando ingresó a la prisión estatal de California de San Luis Obispo, donde conoció como al que sería su compañero delictivo, Roy Norris, un peligroso delincuente sexual para el momento. Roy Norris nació el 5 de febrero de 1948 en Greeley, Colorado. No estuvo en una familia
muy cariñosa y no recibió mucho apoyo de sus padres biológicos. Eran una familia un poco violenta y con problemas de adicción a las drogas. Terminó por eso en casas de acogida durante su infancia, que no fue muy bien, ya que sufrió abusos sexuales por parte de una de las familias. Esto lo llevó a intentar suicidarse inyectándose aire en una vena en el brazo, pero obviamente no lo consiguió. A los 17 años, Roy deja sus estudios y se alista en la Marina de los Estados Unidos. Allí lo llevan a Vietnam. Sin embargo, nunca estuvo como en el campo de batalla. El hombre, al volver, empieza a asaltar y atacar a mujeres a las que pretendía forzar sexualmente. Fue expulsado del ejército tras su primera detención y los psicólogos encuentran una personalidad esquizoide severa en él. Continúa su vida delictiva tratando de atacar mujeres, así que pasa tiempo en prisión, tiempo en psiquiátricos estatales y así hasta que pues estos dos se conocen y empiezan para lo que para muchos sería una pesadilla inimaginable. A principios de 1979, esta pareja de criminales se pasaba los fines de semana en alguna playa californiana para fotografiar a jovencitas en bikini. Estaban obsesionados con el cuerpo de las adolescentes. Además, también discutían sobre la violación, confesaban sus fantasías sexuales más retorcidas y exploraban lugares alejados, inhóspitos, donde llevar a cabo todas esas fantasías y perversidades que se imaginaban. En 1977, este par decide poner todo en marcha. Adquieren una camioneta GMC con puertas corredizas para facilitar cómo capturar a sus víctimas y se hacen de una caja de herramientas, de ahí su apodo. Es una caja de herramientas básica con un destornillador, martillo, pinzas, le agregan también ellos un picahielo. Todas estas herramientas que piensan usar para torturar a sus víctimas. Es este mismo año que empiezan a secuestrar y a torturar y asesinar jóvenes de entre 13 a 18 años. El modus operandi siempre era el mismo: asaltaban a las chicas cuando éstas estaban haciendo autostop. Las metían a la camioneta, las ataban, las amordazaban, caminaban a una zona que ellos ya tenían predispuesta en las montañas donde nadie los encontraría, y ahí empezaban su juego horrible donde torturaban y violaban a las chicas mientras incluso las grababan. Su primera víctima fue Cindy Schaffer, de 19 años, que el 29 de junio de 1979 regresaba a casa tras acudir a la iglesia. Whittaker y Norris la estrangularon con una percha de alambre, ayudándose unos alicates para ejercer más presión, y arrojaron su cuerpo a un barranco envuelto en una cortina de baño. Los siguientes 4 meses, los asesinos de la caja de herramientas mataron a 4 chicas más, cada vez modificando y ampliando las torturas que podían llevar a cabo con esas herramientas. Más mujeres continúan desapareciendo en la zona, sin embargo la policía no tenía ni idea de lo que estaba pasando, no tenía ningún indicio. Fue en realidad el compañero de celda de Norris, Jimmy, quien dio a la policía el aviso de lo que estaba pasando. Resulta que Norris empezó a alardear ante su antiguo compañero de celda de todos sus crímenes y como no lo estaban atrapando, pensando que este pues no diría nada, pero Él fue a la policía, les dio la indicación y ellos ya entonces fueron hacia la camioneta donde encontraron todo tipo de evidencia que ellos eran los asesinos. Después de la detención de los asesinos, Norris de una vez cantó y señaló que Whittaker era el único autor de los crímenes, lo que le valió un acuerdo con la fiscalía. No pedirían la pena de muerte si se declaraba culpable de todos los cargos y les mostraba las pruebas de los delitos, además de la ubicación exacta donde se deshicieron de todos los cuerpos. Norris los llevó entonces hasta las montañas de San Gabriel, donde encontraron los cuerpos de 2 jóvenes. Durante el registro del apartamento se encontraron pertenencias de las chicas desaparecidas, así como unas 500 fotografías de 19 chicas que se consideraban en ese momento desaparecidas. Asimismo, se encontraron las grabaciones que estos habían hecho cuando torturaban a las chicas. En las cintas que posteriormente fueron utilizadas en el juicio se podían escuchar bofetadas, gritos, llantos, se escuchaban golpes, martillazos y apuñalamientos con obviamente gritos de dolor. Ellos decían: haz ruido, niña, adelante, grita o te haré gritar. A lo que las chicas gritaban, sufriendo el mayor tormento, que quién sabe qué estaban haciendo con estas herramientas.
A una de estas víctimas, de las cuales se tiene la grabación, le destrozaron el codo después de martillarlo 25 veces, le clavaron el picayelo en un oído y le desgarraron la vagina con un destornillador. En este juicio donde se pusieron estas cintas, que no eran grabación de video, sino de audio, las personas, los presentes, la verdad, quedaron traumatizados. Ellos decían, si tú ves una película de terror y escuchas gritar a la actriz, tú realmente sabes que no está gritando, como que no es posible realmente producir un grito de ese nivel de agonía cuando no está pasando, pero que realmente escuchabas estas cintas y quedabas devastado, quedabas llorando porque sabías, realmente sentías el dolor de esta persona. Aunque habían fotografías de 19 chicas, hay 19 chicas desaparecidas y se cree, es casi obvio que fueron 19 las víctimas. Realmente solo se encontraron como 5 cadáveres y 5 objetos y cosas que se podían linkear, así que realmente fueron condenados solo por 5 asesinatos. Lawrence Whitaker fue condenado a muerte por inyección. Lo trasladaron al corredor de la muerte en la prisión de San Quintín hasta el día de su ejecución, el 22 de marzo de 1981, aunque esta fue conmutada finalmente, así que en realidad él hizo cadena perpetua. Por su parte, Roy Norris evitó la pena de muerte por cooperar en la investigación policial y fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Este tipo permaneció en prisión de Pelican Bay, California, hasta su muerte el 24 de febrero del 2020. Whitaker ya también murió en la cárcel, murió en el año 2019. Ambos se cree que por causas naturales. Con esto concluimos 3 casos completamente aterradores, devastadores, la verdad, horribles, eh, relacionados con hacer autostop. Sé que hay anécdotas muy divertidas. Mi padre solía hacer autostop cuando era joven y hay cosas muy chéveres que podías lograr y viajar alrededor del mundo con esta práctica. Es genial, pero realmente a mí me aterra en esta vida ni siquiera son las situaciones paranormales o lo que sea, es el hombre, porque pueden hacer cosas atroces y esto lo evidencia. Así que si van a hacer autostop, piénselo 2 veces, probablemente hay una mejor opción. Bueno, y con esto los dejo el día de hoy. Espero que el video les haya gustado. No lo que pasó, pero espero que el video sí. Así que si les gustó, no duden en suscribirse, darle click en la campanita y nos vemos en un próximo video. Aquí están todas mis redes sociales. Hago tweets de vez en cuando, cada que puedo. Estudio, trabajo, vida complicada. Pero bueno, por aquí está todo. Así que síganme y por ahí nos estamos viendo.